Bien, esta mañana vamos a hablar de diferentes niveles de entrega en la vida espiritual. Y uno de los niveles, o el nivel más elevado de entrega en nuestra relación con Dios, es estar dispuestos a morir por el Señor. Y yo quiero ocupar la vida del apóstol Pablo esta mañana como un ejemplo en tres niveles de entrega en los cuales claramente él nos muestra cuál debería ser la actitud de un creyente. Yo creo que no solamente es justo, sino que tiene sentido que si el Señor Jesucristo murió por nosotros para salvarnos, para darnos vida, para darnos herencia, para permitirnos entrar en su gloria, es justo que los que hemos sido salvados, por lo menos vivamos para Él. Ahora, el Señor Jesús habló de seguirle. El Señor Jesús habló de tomar una cruz. El Señor Jesús habló acerca de negación. Pero cuando él habla acerca de la cruz, Él habla de muerte. Y el apóstol Pablo enseña un poco más sobre esto cuando él dice de que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pablo ocupa la figura de que tenemos que desvestirnos del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre. Y eso es parte de la vida espiritual que tiene que ser desarrollada. Hacer morir la carnalidad, lo vano, lo pecaminoso, lo injusto, y desarrollar una vida cambiada. Recientemente escuchaba a un pastor decir: el creyente no tiene que conformarse simplemente con llegar a un nivel donde está congregándose, está obedeciendo, porque muchas veces nosotros como padres estamos contentos cuando nuestros hijos obedecen, y eso es bueno, es parte del proceso de crecimiento. Pero nadie debería de conformarse con haber llegado al nivel de que está obedeciendo, porque nuestra meta debería de ser tener el carácter de Cristo en nosotros. Y yo pensaba, qué tremendo es eso, porque es cierto, yo puedo tener un montón de miembros que están obedeciendo, pero si no tienen el carácter de Cristo, tarde o temprano se van a regresar al mundo. Pero cuando alguien tiene el carácter de Cristo, va a caminar en temor, en santidad, en justicia, va a permanecer. Entonces es muy importante también enfocarnos en la transformación de vida. Pero esa transformación de vida va a darse en la medida que conocemos la palabra y decidimos obedecerla. Decidimos hacer aquello que según la Escritura nosotros tenemos que hacer. Ahora, según la palabra de Dios, hay por lo menos tres niveles de entrega. Y yo creo que estos tres niveles se cubren en lo que el Señor Jesucristo habló. Mateo capítulo 16, verso 25. Cuando hablamos de la salvación y cómo alcanzar la salvación, todo cristiano debería de saber y entender que no basta únicamente con confesar a Jesús como Señor y Salvador, porque aunque eso es verdad, eso es necesario para ser salvo, todavía hace falta el haber pasado por la experiencia de nacer de nuevo. Esto significa que muchas personas podrían creer en Jesús. De hecho, en el mundo occidental, la mayor parte de gente cree en Jesús. Pero todavía hace falta nacer de nuevo, experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Pero también, según Escrituras, según otros textos de la palabra, también hace falta perseverar y no retroceder. Entonces no es únicamente un asunto de levantar la mano en una iglesia, confesar a Jesús como Señor y ya soy salvo porque confesé a Jesús, pero no estoy viviendo por fe, no estoy caminando en obediencia. Jesús le enseñó al joven rico que él tenía que vender todas las cosas y darle a los pobres. Jesús estaba hablando de la ley del amor. Y Jesús dijo que en el amor a Dios y el amor al prójimo se resumía toda la ley. Y Jesús habló acerca de que esa ley es la ley que prevalece. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Habría que responder con todas estas etapas, con todas estas áreas, con todas estas escrituras. Creer en el Señor Jesucristo, nacer de nuevo, caminar en amor, perseverar en la fe, no retroceder, porque la Biblia habla acerca de algunos que les hubiera sido mejor no haber conocido el camino que habiéndolo conocido, retrocederse. Pero aquí hay un elemento más, que yo creo que cubre todos estos. Cubre la fe, cubre la perseverancia,
cubre el caminar en amor al prójimo y a Dios, cubre el reconocer el señorío de Cristo. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay que entender esta escritura. Y lo primero que tenemos que saber es que la primera parte se refiere a un ser humano que está queriendo disfrutar la vida, que le ha dado mucho valor a su existencia y está tan preocupado por su existencia, está tan detenido en los placeres, en los deleites, en las experiencias en el mundo, que al final termina perdiendo la vida. Pero la segunda parte del texto nos habla de un creyente, nos habla de alguien que está dispuesto a perder la vida porque está dispuesto a seguir a Jesús, está dispuesto a confiar en Él y a permanecer viviendo en fe, pase lo que pase. Entonces, cuando la Escritura dice: todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, está hablando de un creyente. Así que separemos la Escritura. La primera parte es para un inconverso, es cualquier persona queriendo salvar su vida y al final termina perdiéndola. Pero la segunda parte es para alguien que tiene fe en Jesús y por causa de la fe en Jesús está dispuesto a perder su vida. Esta escritura es realmente muy importante porque está registrada en los 4 evangelios. Esta escritura se encuentra en Lucas 9:24, para los que toman nota. Se encuentra también en Lucas 17:33 y se encuentra en Marcos 8:35. Veamos Marcos 8:35, porque Marcos le agrega un elemento importantísimo que nos ayuda a comprenderlo mejor. Se menciona en Juan de otra manera, pero qué interesante ver, porque son pocas las escrituras que están registradas en los 4 evangelios. Y de hecho está registrada en Lucas 2 veces, lo cual significa que esto era un dicho común de parte de Jesús. Si los evangelistas registraron esto y está en los 4 evangelios, significa que Jesús estaba queriendo establecer esto con claridad. Y yo espero que esta mañana quede claro en su mente que el que quiera salvar su vida va a tener que perderla. El que quiera guardarla se anda considerando, anda viendo el esfuerzo, anda viendo el poder vivir una vida tranquila, al final termina perdiéndola. Pero el que quiere salvar su vida va a tener que desarrollar un estilo de compromiso, de entrega, de esfuerzo, de dedicación y estar dispuesto a perder la vida. Veamos estos detalles. En Marcos 8:35, lo que la palabra dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. La frase es exactamente igual a la que ya leímos. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Jesús está diciendo que habrán 2 grupos de personas: los que al final van a perder su vida porque la quisieron guardar, porque la quisieron disfrutar, porque quisieron enfocarse en el gozo, en la existencia, en los deleites, en sus experiencias. Y aún aquí caben todos aquellos que no necesariamente están viviendo una vida desordenada en el pecado. No, sino mucha gente que simplemente vive para trabajar, comer, beber, vestirse, disfrutar del esfuerzo de su trabajo. Siguen trabajando, haciendo finanzas, siguen viviendo, pero están lejos de Dios, lejos de la palabra. Pero el otro grupo es un grupo de personas que se va a gastar la vida, se va a gastar sus fuerzas, va a usar sus habilidades, sus recursos, sus facultades para servir a los hijos de Dios. Va a usar su vida para hacer que de alguna manera el reino se extienda, para apoyar el reino de Dios. Se va a gastar a sí mismo. Va a estar ocupado en el servicio, va a estar ocupado en su crecimiento espiritual. Mire, hay muchos jóvenes que, por ejemplo, ya no continúan estudiando porque dicen: no, muy pesado, tengo que trabajar. Y si estudio, muy pesado. No están dispuestos a un sacrificio por alcanzar un beneficio. En lo espiritual sucede lo mismo. Muchos creyentes no se congregan de una manera continua porque mucho esfuerzo,
mucho sacrificio, están cansados del trabajo. Muchos creyentes nunca se han involucrado. Yo tengo una lista por aquí de miembros de la iglesia, jamás han estado sirviendo en algún ministerio. De hecho, algunos ni han venido todavía. Entonces no hay una entrega, no hay una disposición, no hay un compromiso. No se están gastando la vida por Jesús ni por el evangelio. Entonces son dos grupos claramente distinguidos en las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, el primer enfoque entonces es: ¿de cuál grupo es usted? ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿A los que quieren disfrutar la vida? ¿A los que quieren disfrutar el esfuerzo de su trabajo? ¿A los que quieren enfocarse en su existencia temporal? ¿O a aquellos que dicen: es que no importa que nos gastemos la vida, que perdamos la vida, que ocupemos nuestro tiempo y nuestros recursos con tal de servir a Dios, con tal de agradar a Dios, con tal de servir al pueblo de Dios? Suena bien elevado, suena bien espiritual, pero es posible. Usted puede apoyar la extensión del reino aún ocupándose de la oración. Cuando Jesús nació, había una mujer en el templo llamada Ana, que había sido viuda desde su juventud. Tenía 84 años. Y dice la palabra que no se había apartado del templo por estar en oración y en oración. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Se estaba dedicando a la intercesión, al clamor por el reino. Lo menos que cualquier creyente podría hacer sería ocuparse de la intercesión. Y usted está apoyando el reino. Usted está gastando su tiempo, su vida en lo que tiene que ver con lo eterno. Entonces aquí hay un elemento importante. Jesús dice: todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. Y entendamos esto. Aunque en el siglo I, II y III, y después en la Edad Media, y últimamente siglo XX y XXI, han habido mártires y siguen habiendo mártires, creyentes que son asesinados por su fe. Este texto realmente coloca un rango bien amplio cuando hablamos acerca de perder la vida. Y sí cubre el aspecto literalmente de ser muerto por causa de Jesús. De hecho, en Apocalipsis se nos enseña o se establece que los mártires, los que van a morir con tal de no ser parte del sistema de la bestia, de no ser marcados en el tiempo de la gran tribulación, dice la palabra: estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio suyo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En la gran tribulación habrá un grupo de personas que van a perder su vida con tal de ser salvos. Así que desde el principio de la iglesia hubo gente que perdió su vida para ser salvos. Al final, en la gran tribulación, habrá gente que va a literalmente ser decapitada para ser salva. Y Jesús está hablando acerca de esto, de perder la vida. Pero antes de perder la vida, todavía hay un área menor que tiene que ver con gastarse la vida. Y yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que se han estado gastando la vida estos últimos años o todos estos años, sirviendo, esforzándose, ocupando sus fuerzas, sabiendo que Dios es el que da aliento y vida y todas las cosas. Han ocupado sus fuerzas en diferentes ministerios dentro de esta congregación. Pero no se trata únicamente entonces de perder la vida, literalmente como que lo maten. Que si no niega a Jesús, lo matan, aunque eso ha sucedido. Pero se trata de algo todavía mucho más amplio. Se trata de gastar nuestra vida, de perder nuestra vida. Hay gente en el mundo que cuando ve, por ejemplo, o conoce, en el caso de una joven cristiana, de una muchacha que pueda estar perseverando en el evangelio, y piensan: está desperdiciando la vida. Si es el caso de un hombre al que se puede considerar con futuro, brillante, inteligente o atractivo, igual las mujeres pueden decir: qué desperdicio de hombre, está perdiendo su vida. Porque para el mundo hay que disfrutar esta existencia. Pero en palabras de Jesús existe el peligro de que perdamos la vida.
por querer disfrutar este mundo. Y entonces es mejor estar dispuestos a perder la vida con tal de que nuestra vida pueda ser preservada, o con tal de que entremos en la vida eterna. Y entonces yo pienso que hay algo básico que podríamos analizar o aplicar en nuestra vida. Si usted es fiel a su trabajo, porque si no trabaja no come, ¿por qué no puede esforzarse y ser fiel a Dios, que es el que le da aliento, el que lo sostiene, el que lo guarda y el que lo vivifica? Hay gente que se mata literalmente en el trabajo, pero no se matan por congregarse. No se matan por ser fieles a Dios, porque ya están cansados, porque el mundo ya los mató primero. Entonces hay que analizar este asunto de perder la vida. ¿Está usted perdiendo la vida por su vida temporal, o usted está perdiendo la vida por la vida eterna? Ese es el punto. ¿De qué grupo es usted? ¿De los que aparentemente están guardando la vida pero la están perdiendo, o de los que aparentemente la están perdiendo pero la están guardando? Y el punto clave es la fe en Jesús. Así que Él dice: el que pierda su vida por causa de mí. Está hablando de creyentes. Está hablando de gente que reconoce: Él es el Señor. Está hablando de gente que ya entendió: Él murió por mis pecados, Él es mi Salvador. Y luego agrega: y del Evangelio. Predicar el Evangelio, vivir en obediencia al Evangelio. Así que se extiende la aplicación de la palabra. Ahora entonces vemos que hay un elemento importante, porque no solamente se trata del creyente que está exponiendo su vida a la muerte por causa de su fe en Cristo, sino que por ocuparse del Evangelio, por involucrarse en el Evangelio, al final está gastando su vida. Otro elemento importante que podemos encontrar en estas escrituras es que en Mateo 16:25 Jesús dijo que el que pierda la vida la va a hallar. Pero aquí en Marcos 8:35 dice: la salvará. Entonces resulta que desde el punto de vista espiritual, en las palabras de Jesús, muchos seres humanos viven un estilo de vida de afanes, de esfuerzo, de dedicación, por pagar una casa, por pagar sus cuentas, por salir adelante, pero al final han estado gastándose su vida, y la vida eterna no fue algo de lo que realmente echaron mano, porque no se la gastaron ni por Jesús ni por el Evangelio. Se la gastaron viviendo esta vida. Entonces hay una gran diferencia en esto. Espero que me esté dando a entender. Amén. Ahora entonces, si Jesús habló de este texto varias veces, es porque esto es sumamente importante y tenemos que agregarlo a nuestro entendimiento, de que no solamente se trata de que para ser salvo yo he confesado a Jesús. Para ser salvo yo me congrego. Para ser salvo yo vivo en una continua dependencia de Dios, en fe, obedeciendo su palabra, sino que hay que agregar el elemento permanecer, perseverar, y agregar este punto en particular de gastarse su vida, perder la vida por causa del Señor o del Evangelio. Esto está mucho más claro en Juan. Así que vamos a Juan, capítulo 12, verso 25. Juan capítulo 12, verso 25, es el registro donde como que se coronara, habiendo entendido lo que está escrito en las otras escrituras, como que se ampliara la aplicación. Y aquí es donde yo quiero llevarlo entonces a usted. Usted aceptó a Cristo, confesó a Jesús como Señor. Usted ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios y tiene el testimonio de que es un hijo de Dios. Usted ha perseverado, han pasado años y usted aquí está, no se ha retrocedido, no se ha enredado en el mundo, usted ha permanecido. Pero ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es enfocarnos en esto, y yo creo que es lo que realmente puede causar que una iglesia se movilice de una manera tremenda. Porque la iglesia promedio, el creyente promedio, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para evangelizar, no tiene tiempo para andar haciendo visitas, no tiene tiempo para involucrarse en el discipulado, no tiene tiempo
Porque aunque en realidad tiene tiempo, no tiene la voluntad, porque no quiere gastarse su vida por el Evangelio ni por Jesús, porque ya la tiene suficientemente gastada para ganarse el pan de cada día. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Entonces el asunto es, ¿por qué nos estamos gastando la vida? ¿Nos estamos gastando la vida en vivirla o nos estamos gastando la vida en servir al Señor? En servir a otros, en apoyar la extensión del reino. Veamos lo que Jesús dijo según Juan capítulo 12 verso 25. El que ama su vida la perderá. El que ama su vida significa aquel que está tratando de mantener un equilibrio. No va a sobrecargarse porque es peligroso, pues hay que agarrar las cosas, ¿verdad? Así como que tranquilo. Trabajo, universidad, familia, iglesia. No, tampoco hemos dicho morirse. ¿Cómo no? Jesús dijo morirse. Pero muchos cristianos agarran el evangelio y se tranquilo. Por eso llegan tarde a la iglesia, por eso no se congregan frecuentemente, por eso no sirven, porque no tienen tiempo. Porque su vida se la están gastando en el mundo, o el mundo ya casi se los acaba. Porque aman su vida. Hay gente, hermano, que es tremenda en cuanto a su dedicación, en cuanto al esfuerzo, al compromiso, en cuanto al trabajo en el mundo. Y si esta gente fuera así en el reino, la iglesia fuera poderosa. Si nosotros cuando nos convertimos entendiéramos lo que significa que Jesús es el Señor y viviéramos en obediencia a Él, la iglesia fuera diferente. Pero yo creo que precisamente la inestabilidad que se observa en los creyentes, la falta de compromiso y de entrega que se observa en una gran cantidad de creyentes se debe a que no comprenden lo que significa confesar que Jesús es el Señor. Porque por demasiado tiempo se predicó Jesús como Salvador. Y como se sigue sosteniendo esto, y se sigue oyendo por la radio, acepte a Jesús como su único, personal y suficiente Salvador. Entonces la gente acepta que Jesús los salve, pero no reconocen su autoridad. Y cuando el creyente no reconoce la autoridad de Cristo, vive como quiere. Hace su agenda, hace su horario, hace su tiempo. Se imagina que a usted lo contrataran y que usted determine a qué hora va a llegar, cuándo va a llegar a trabajar, cuánto quiere ganar. Y todo depende de usted y usted no reconoce autoridad. Y si no quiere ir, pues tampoco va, pero llega a cobrar. ¿Cómo los creyentes se atreven a cobrar o a esperar las recompensas si no han obrado? O a esperar la salvación si no han perdido su vida. En palabras de Jesús, no es solamente confesarlo, no es solamente ser miembro de la iglesia, no es solamente permanecer en fe, es perder la vida. Y espero que a estas alturas ya me haya entendido. Entonces Jesús dice, el que ama su vida la va a perder. Pero el que la aborrezca, oiga bien el detalle, el que aborrezca su vida en este mundo, el que aborrezca su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea que el ser humano se encuentra con este dilema o con la necesidad de tomar esta decisión. Y el problema es que muchos creyentes se quedan en medio. Antes se acostumbraba a predicar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hoy ya casi no oigo yo mucho esa frase. Pero todo ser humano se encuentra con este dilema, con esta decisión. O disfruto esta vida y al final la pierdo, o no disfruto esta vida y al final entro en la gloria de Dios. Esa es la gran decisión. Y entonces resulta que Dios, que es sabio y que hace las cosas de una manera misteriosa, voy a decir, o secreta muchas veces, determina que aquellos que estén dispuestos a morir por Él, más vida les da. A aquellos que están dispuestos a gastar sus finanzas y sus recursos por Él, dice que 100 veces van a recibir lo que hayan dejado por causa de Él. Entonces mire cómo Dios obra. Dios no está esperando un montón de mártires y que todo el mundo deseando morirse. Aunque si hablamos de la muerte en el mundo, mucha gente ha muerto sin causa, hermano.
Hay gente que ha muerto por una causa. ¿Y qué lograron? Nuestra sangre abonará la lucha. Puros cuentos, y la gente va en el infierno, hermano. Va a terminar en el infierno. Hay gente que se ha muerto por perseverar y perseverar en una adicción. Le dicen a un alcohólico: mire, si usted continúa con esto, un año lo más, pues me voy a morir, pero me muero bolo. Y se mueren en el vicio, muriendo sin propósito, muriendo sin alcanzar un beneficio. Jesús está diciendo que el que pierda su vida va a salvarla, va a hallarla. Y en este texto está diciendo que el que aborrezca su vida en este mundo. Esto significa que el creyente llega a tener un entendimiento del mundo espiritual y entonces sabe que hay un cuerpo glorificado, hay una ciudad celestial, hay una vida literalmente en la presencia de Dios, que según la palabra establece que hechos a la semejanza de Dios y participando de la gloria del Señor Jesucristo. Y entonces nosotros podemos pensar en que esa vida que solamente se nos ha revelado a través de lo escrito en la palabra, de lo cual algunos profetas han testificado, de lo cual algunos han dado testimonio porque lo experimentaron, como Juan, que fue llevado en el Espíritu, como Pablo, que fue llevado al tercer cielo, como Daniel, que tuvo visiones del reino, y los profetas. Esa vida que para nosotros es algo que no podemos palpar, que no podemos realmente decir que lo hemos visto, sino que hemos creído, lo cambiamos por esta vida. Y esta vida usted sí la conoce. Una vida de afanes, de deudas, enfermedades, injusticias, problemas, padecimientos diversos. Una vida de cansancio. Una vida que, si bien es cierto, puede disfrutarse y puede traer deleites temporales, no se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para los que le creen a Él. Entonces el creyente toma la decisión de aborrecer, de menospreciar, de amar menos su vida en este mundo y de ocupar su vida en la eternidad. Pero hay que tomar esta decisión. Aborrecer su vida, lo cual según la Biblia significaría amarla menos, o significaría menospreciarla. Entonces llegamos al punto donde, en palabras del Señor Jesucristo, el verdadero creyente tiene que estar dispuesto a morir por su Señor. Esto debería de ser algo que se nos tendría que haber explicado cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. O en otras palabras, hermano, cuando usted evangelice a alguien, enséñele esto: Él murió por tus pecados, Él te puede salvar. Vas a tener que creer en Él y entregarle tu vida. Y vas a tener que seguirle, tomar tu cruz y estar dispuesto a morir por Él. Porque eso es más claro el mensaje del Evangelio. Así es más claro el mensaje del Evangelio. Usted mismo tiene que comenzar a aplicar eso en su vida hoy. Usted tiene que perder su vida si la quiere hallar. Porque si la sigue guardando como algunos hasta el día de hoy, puede hacer que no la hayan, hermano. Si sigue cuidándose, si sigue considerándose, si sigue valorando su vida presente, puede hacer que no encuentre la vida eterna. Puede hacer que, si no llega al punto de perder esta vida, no encuentre la que el Señor le ofrece. Así que llegamos al punto donde es necesario estar dispuestos a morir. Y veamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 7. Hablando acerca de la muerte. Dice la palabra en Romanos 5, verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está analizando la vida del ser humano en términos generales. Y entonces podemos extraer estas ideas.
Es como que el apóstol Pablo dijera, mire, nadie decide sacrificarse o dar su vida por los malos. O sea, eso no es algo que sucede en el mundo, que por salvar a un malo, a un perverso, yo voy a morir por él. Nadie hace eso. Entonces Pablo dice, si acaso apenas alguien va a atreverse a morir por un justo, por un familiar tal vez. Han habido casos en los que una madre ha dado la vida por su hijo, por su hija. Tal vez están en peligro los dos y el médico dice, mire, si la salva usted, se muere la niña o se muere el niño. Así que usted, ¿qué me dice? Sálvela a ella, doctor, sálvelo a él. Yo ya viví. Entonces puede darse el caso de que alguno muera por alguien a quien ama, por un familiar, por un justo. Pero la regla, lo normal es que la gente no muere por otros. Ni mucho menos usted va a morir por un malo. Pero Dios muestra su amor de la manera más elevada, en que Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Entonces el Señor nos muestra la manera más elevada de caminar en amor. Cuando usted hace algo por alguien que no lo merece. Cuando usted hace algo por alguien que no es digno. Y el Señor habló acerca de caminar en amor. Y Él habló acerca de amar aún a los enemigos. Y de amar al prójimo como a sí mismo. Y eso también es parte de la vida de fe. Es parte de las condiciones para poder ser salvo. Entonces, cuando nosotros enfocamos esto de la muerte, podemos concluir al igual que el apóstol Pablo. Sí, la gente por norma no anda muriendo por otros. Usted no anda por ahí ofreciéndole su riñón a alguien, ¿verdad? Y si se lo piden, comienza a averiguar, mire, ¿qué me va a pasar a mí si me lo quitan? Usted no anda por ahí queriendo ver por quién muere. No es lo normal. Usted anda viendo quién se muere por usted mejor. Lo normal es que en el mundo la gente no muere por cualquier persona, ni mucho menos va a morir por un malo, por un enemigo, si acaso por algún familiar. Entonces, sobre esa base, ahora entonces encontramos, Cristo nos amó de tal manera que Él murió por nosotros. Y entonces yo pienso en mi razonamiento humano, si Jesús murió por mí, sería menos que justo que yo viviera para Él. ¿Hay alguien conmigo? Si Él murió para salvarme, para darme vida, entonces algo que yo podría hacer sería vivir para Él. Pongámoslo de otra manera. Supongamos que por A o B razón usted terminó en la cárcel y lo condenaron. Pero hay alguien que paga una gran fianza para sacarlo a usted de la cárcel. Yo creo que no bastaría con decirle, mire, le voy a preparar una cenita hoy. Ahí llega a mi casa y le voy a tener una cenita con lo que a usted le guste. Y muchas gracias, oye, por haberme sacado de la cárcel. Bueno, le voy a dar un regalito también, una su corbata, una su camisita. Postre también le voy a preparar. Si a usted lo sacan de una condena de la cárcel de unos 30 años, usted tendría que darse cuenta que hay una gran deuda. Porque esos 30 años estarían allá perdidos, sin propósito, sin sentido, sin fructificar, pero ahora está libre. Pero como nosotros no entendemos eso porque nunca hemos estado en la cárcel, o quizás solamente yo, ¿verdad? Que estuve en Mariona 3 años. Pero usted no. Y tampoco podemos entender lo que es ir al infierno porque ni lo hemos visto. Y entonces esto de la salvación y la vida eterna, sí es un mensaje que hemos escuchado y sí hemos creído, pero por ratitos me entran unas dudas. Y entonces por eso es que yo llevo así el evangelio al tranquilo, porque como que por si acaso va. Pues sí, porque no vaya a ser que sí, porque uno no tiene que creer ni dejar de creer. Así dicen en el mundo, ¿verdad? Pero el verdadero creyente está dispuesto a morir con el Señor. Pero no hablando de una manera vana, como hizo el apóstol Pedro, que le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, y no solamente a seguirte, sino hasta la muerte. Y todos los demás apóstoles también dijeron, sí, Señor. Y todos lo negaron. No se trata de hablar de una manera inflada. No se trata de promesas que no se van a cumplir, sino de entender. Hay un estilo de vida como creyentes que implica estar dispuestos a morir por nuestra fe. Pero antes de que lleguemos al punto de morir,
se encuentra el punto de gastarse su vida por otros. Y yo quiero llevarlo a ese punto, que usted salga de aquí con esta idea. Jesús dijo que si quiero salvar mi vida, tengo que perderla por causa de Él y del Evangelio. Así que voy a comenzar a buscar dónde me gasto la vida. Porque me la estoy gastando en el trabajo, me la estoy gastando por vivir en este mundo, me la estoy gastando por salir adelante en lo natural, pero estoy soltándome de la eternidad. Cuando Jesús habla acerca de aborrecer su vida en este mundo, significa considerar que es mejor no usar sus esfuerzos, sus mayores esfuerzos, ni su mayor dedicación para esta vida, sino que para la otra. Ahora, a fin de que lo entendamos, veamos cómo el apóstol Pablo se convierte en nuestro ejemplo. Quiero hablarle de los 3 niveles de entrega que el apóstol Pablo mostró, practicó, y los cuales sirven como un modelo para nosotros. Ya hemos establecido claramente, la salvación depende de confesar a Jesús como Señor. Depende del congregarnos y caminar en fe, de perseverar sin volvernos atrás, de caminar en obediencia a la palabra, de caminar en amor, de obedecer los mandamientos. Pero cuando Jesús habla acerca de que el que quiera salvar su vida la va a perder, y que todo aquel que la pierda por causa de Él la va a hallar, Jesús pone el nivel más elevado al cual todo creyente debería de estar enfocado y sabedor. Tengo que estar dispuesto aún a perder la vida si fuera necesario. Y es lo mismo con las cosas que usted tiene. ¿Cuántos se consideran mayordomos de Dios? O sea que lo que tienen no es suyo, sino que es de Dios. ¿Cuántos se consideran mayordomos de Dios? Cuando usted realmente entiende que usted es un mayordomo y que nada es suyo, porque eso lo dice claramente la palabra, usted no retiene las cosas cuando el Señor se las pide, sino que usted las entrega, porque no son suyas. Entonces vamos a encontrar esto en uno de los niveles de la vida del apóstol Pablo. Vamos a ver Hechos capítulo 20, verso 24. 3 niveles de entrega en la vida del apóstol Pablo. Y al examinar esto, usted puede considerar si usted ya está en alguno de esos niveles o si ni siquiera ha comenzado. Y esto tiene que forzarlo, es mi intención, que usted esta mañana cambie su forma de pensar, haya una renovación en su pensamiento, ya no se siga conformando con asistir a la iglesia, ya no se siga conformando con su fe en Jesús, sino que vaya mucho más allá y entienda que el Señor claramente habló acerca de aborrecer esta vida o la vida en este mundo y de perderla por causa de Él. 3 niveles en la entrega de Pablo. El primer nivel: no estimar la vida valiosa de una manera egoísta. Hechos 20:24. Aquí comienza todo, hermano. Es el nivel más bajo. Y yo creo que en lo personal y en la mayor parte de seres humanos, cuando nos convertimos en padres, hay como un cambio de vida, hay una vuelta en la existencia. Porque en el momento que una mujer es madre, en el momento que un hombre es padre, hablando en el sentido de los que son responsables, ¿verdad? El ser humano ya no vive para sí. La mamá ya no duerme cuando quiere dormir. La mamá ya no sale cuando quiere salir. La mamá ya no puede vivir una vida de acuerdo a su independencia, sino que ahora está viviendo para sus hijos. El hombre comienza a vivir para poder proveer, para poder suplir necesidades. El hombre tiene que estar pendiente, tiene que cubrir, tiene que usar su autoridad, sus recursos, sus habilidades para poder sacar adelante la vida de sus hijos. Y yo creo entonces en lo personal que cuando uno se convierte en padre, la vida le da vuelta a uno. Uno ya no vive para uno. El soltero sí, el soltero anda pensando, voy a ir aquí y voy a comer pizza y le voy a hablar a mis amigos y vamos a ir al cine. ¿Verdad que sí? Así es como vive un soltero. Y quiero ir a la playa y vamos para acá y vamos para allá. Pero el casado
comienza a ver cómo agrada a su mujer, dice Pablo. Porque algunos no han oído a Pablo. Y la casada, cómo agradar a su marido. Pero luego que son padres, cómo gastarse su vida para darle vida a los hijos. Y todo comienza en el vientre de la madre. El hijo comienza, la hija comienza a descalcificar a su mamá. La criatura en el vientre comienza a nutrirse de la mamá. Teníamos nosotros unos pajaritos australianos hace años. Y tuvimos una pajarita, mire, terminó hasta patoja y hasta con un ojo así agachado. De tantos huevitos que puso, de tantos pajaritos que tuvo. Terminó loca, pues. Y en la realidad, hermanos, eso sucede en la vida del ser humano. El ser humano se gasta, muere por dar vida. ¿Me están entendiendo? El ser humano muere por darle vida a los hijos. Luego el hombre ya no se compra todo lo que quiere, ya no va donde quieren, ahora hay que pagarles la colegiatura, que los uniformes, que los libros, que los cuadernos, que la medicina, que esto, que lo otro. Entonces el ser humano entra en una etapa donde comienza a gastarse por otros. Pero son su familia, son su sangre. O al menos aceptó que era parte de su familia. Pero en la iglesia, hermano, gastarse por gente extraña. Pero que estamos unidos por la sangre de Cristo, porque somos familia, porque somos hijos de Dios, tenemos un solo Padre. Y lo que nos hacemos entre nosotros, al Señor se lo hacemos. Primer nivel entonces de la vida del apóstol Pablo es: no voy a estimar mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El primer nivel en la entrega y en el sometimiento a Dios es: ya no me interesa el vivir para mí, para los logros que yo pueda alcanzar, para los éxitos que yo pueda cosechar. No, ya no valoro mi vida como algo precioso para mí, sino que mi vida la pongo en la mano de Dios para que Él haga conmigo lo que Él quiera hacer. Porque todo lo que yo pueda hacer será temporal. Pero lo que Dios haga con mi vida va a tener repercusiones eternas. Entonces el apóstol Pablo nos muestra el primer nivel de entrega. Cuando usted ya no vive para usted. Cuando usted realmente llegó a esta conciencia: Jesús me ha comprado. Mi vida le pertenece al Señor. Ya no voy a vivir para mí. Voy a vivir para lo que Él quiera que viva. Ahora sucede que mientras usted vive para Él, Él que es bueno, lo va a bendecir. Como le he dicho yo a mis hijos, Dios paga bien. Dios es el mejor jefe. Amén. Entonces el primer nivel de entrega es el que usted ya no esté enfocado en usted de una manera egoísta, sus logros, lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a tener. Porque un ser humano tiene un gran potencial. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer. Pero cuando alguien lo descubre, puede llegar a descubrir que puede ser un empresario, puede llegar a tener éxito en lo material, puede llegar a desarrollarse de manera que disfruta su vida. Es un hombre que en todo sentido, desde el punto de vista humano, ha logrado el éxito. Pero Pablo dice: no, es que yo ya no me enfoco en lo que yo puedo hacer para mí. Me enfoco en lo que Dios puede hacer. Cada uno de nosotros tiene que descubrir en su relación personal qué es lo que Dios puede hacer con usted. Porque no se trata únicamente de adherirse a una iglesia, sino de encontrar un propósito de vida. Así que Pablo dice: yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Dios me ha dado una carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces pongámoslo de esta manera: mi papá quiso empujarme para que fuera ingeniero, pero mi verdadero padre me llamó a ser un pastor. Entonces tuve que hacer a un lado mi vida material, en lo natural.
Tuve que hacer a un lado los éxitos o los logros y también los fracasos que pude haber tenido, humanamente hablando, por un llamamiento. Llamado a ser un ministro de Dios. Y yo he llegado a entender, esto es mucho más valioso y mucho más importante. Porque como ingeniero pude haberme visto involucrado en desarrollo de proyectos. Tal vez pude haber sido un ingeniero exitoso y llegar a tener plata y manejar un buen carro y tener muchas cosas. Pero como pastor estoy involucrado en la edificación del cuerpo de Cristo. Estoy ocupado en la eternidad de las personas. Estoy ocupado en el cambio de vida de las personas para que la gente puedan ser beneficiadas. Y eso es un logro mucho mayor que ser un profesional. Ahora entonces Pablo está diciéndonos, y yo lo veo como el primer nivel de entrega. Pablo está diciendo, no, es que lo primero que yo he hecho es, ya no valoro mi vida para mí de una manera egoísta. Dispongo mi vida en las manos de Dios para que Él me ocupe en el ministerio, para que Él use mi vida para su gloria. Segundo nivel, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 15. Si usted va a prestar atención a la meditación de esta mañana, en la cual Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la pierde, pero el que la pierda por causa de Él la hallará. Y usted quiere estar seguro de hallar la vida eterna, y esta mañana sale de aquí mentalizado, tengo que perder mi vida por causa de Jesús y por el Evangelio. El primer paso en el cual usted tiene que, o el primer nivel en el que usted tiene que entrar es este. Ya no valorar su vida para andarse considerando que está cansadito, que está calientito, por eso no viene a la iglesia. Es que va a llover. No, usted está dispuesto a ya no valorar su vida para usted mismo, sino que pone su vida en las manos de Dios. Segundo nivel es estar dispuesto a gastar lo que usted tiene y a gastarse su vida por otros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 15. Y yo, mire esto, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolo más sea amado menos. Esto es un nivel un poco más elevado, hermano, donde ya hay una disposición. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. No, hombre, miren, yo ya llegué a entender, mi vida le pertenece al Señor, mi vida está en las manos de Dios, y a mí ya no me interesa mis logros, mis sueños, mis metas. Me interesan los propósitos de Dios para mi vida. Pero luego da un segundo paso, y en ese segundo paso hay una entrega tal que Pablo dice, con gusto me gasto lo que tengo, con el mayor placer. Pablo está hablando del corazón, y él está diciendo sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, yo me gastaré lo mío. Eso es un corazón totalmente cambiado, hermano. Porque usted no anda por ahí viendo en quién se gasta el pisto, ¿verdad? Aún el esposito muchas veces codo con la esposa. Y los 20 pesos que me prestaste antes, ¿cuándo me los vas a dar? Bárbaro. No, pues si yo te presté, ¿por qué me dijiste que me lo ibas a pagar? Y ahí andan peleándose por dinero los esposos. No están con el mayor placer gastándose lo suyo. No. Aquí te tengo la cuenta, le dice la esposa. Me dijiste tal día tanto, tal otro día tanto. Hoy ya me debes tanto. Y Pablo habla de gastarse lo suyo por los corintios. Es una vida cambiada. Es otro nivel de vida. Es vida espiritual. Es entender lo que significa seguir a Cristo. Entonces Pablo dice, no, si es que yo con gusto me gasto lo mío, me lo voy a gastar por ustedes. Pero luego eleva el entendimiento y a través de la declaración, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo está diciendo, me voy a quedar mudo por predicarles la palabra.
Pablo está diciendo, voy a llegar a viejo, pero voy a seguir exhortándolos, animándolos a que sean fieles al Señor. Pablo está diciendo, no importa mi condición, no importa que esté decayendo en mis fuerzas, voy a continuar predicando el evangelio, porque sé que el evangelio puede cambiar sus vidas. Pablo no está predicando en la jubilación. Pablo no está pensando, mire cómo en el mundo la gente piensa, ya solo me faltan tantos, dice Pablo 65. Pregúntele a un pastor. Pregúnteme a mí. ¿Cuándo pienso yo que tengo que parar? Pero la gente en el mundo se mentaliza, es que ya solo me faltan 8, dice. 8 me faltan. Están pensando en su retirada, en su salida. Pero un verdadero ministro, un verdadero creyente, no solamente vive con este entendimiento. Mi vida le pertenece a Jesús. Fui comprado a precio de sangre. Nada es mío, todo es de Él. Soy su hijo, pero también soy su siervo. Y Él va a usar mi vida hasta que Él quiera. Pero en el mundo no se piensa así. Y trasladamos ese pensamiento del mundo a la iglesia. Y venimos a la iglesia poniéndole límites a Dios. Y venimos a la iglesia con un pensamiento natural, en lugar de pensar con una mente espiritual. Ahora entonces vemos que el segundo nivel es la disposición de gastarse lo suyo. Supóngase que yo le dijera, hermano, tengo un gran problema, pero de veras un problema que ustedes saben que yo nunca les he dicho sobre mis problemas, pero es un problema pero tan grande que yo quiero hacerles un reto. Todo el pisto que andan ahí, yo se los pido en el nombre del Señor. Ay, hermano. Ay. Algunos ya no vinieran el otro domingo. Se arruinó el pastor. Comenzó a pedir pisto. Pero cuando usted sabe que usted es un mayordomo y el Espíritu Santo lo guía a hacer algo, usted se anda gastando lo suyo en otros. Y usted sabe un secreto: a Jehová presta el que le da al pobre. Usted sabe un secreto: todo lo que usted deje por causa del Señor va a recibir 100 veces más. Usted conoce un secreto: las semillas que se siembran en el reino, algunas producen al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Usted conoce un secreto: poderoso es Dios para hacerlo a usted abundar en todas las cosas, para que tenga siempre todo lo suficiente, para que pueda participar de toda buena obra. Pero con la mente natural, si yo me acercara a algunos a pedirles que me apoyen económicamente, dirían, pues sí, pastor, pero que cada quien tiene su problema, pastor. Y usted vea cómo me metió en ese lío. Pero Pablo, hermano, es un modelo tremendo que dice, no, hombre, yo me gasto con placer lo que tengo. Si Dios me guía a que haga algo, que lo entregue, a que lo dé, lo que yo tengo no es mío y estoy dispuesto a gastármelo. Cuando usted está dispuesto a gastárselo, a usarlo para el reino, usted se convertirá en un canal de bendición mucho mayor, mucho más grande. Porque Dios es así, hermano. Esa alabanza de que si tú le das un centavo, Él te da 2, herejía. Mentira del infierno. Dios no le va a dar un centavo por un centavo. No, hermano. Al 30, al 60, al 100 por uno. Y poderoso es Dios, hermano, que hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Gloria sea su nombre. Entonces el verdadero creyente con una mente renovada ya no anda pensando en guardar, en retener de una manera mezquina, sino que se aplica aquella palabra de Isaías que dice: el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Y hay otro texto que dice: hay quienes retienen y vienen a pobreza, y hay quienes dan y reciben abundancia, porque Dios es el que está involucrado en el asunto. Pablo entendía eso. Pablo no es un ciego, Pablo no es un insensato, Pablo no es un hombre ignorante que está viviendo de una manera fanática. Pablo conoce las leyes espirituales. Y entonces Pablo dice: miren, sepan algo, yo me voy a gastar lo que tengo por compartirlo con ustedes. Y me voy a gastar a mí mismo.
por amor de ustedes. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, y no importa que habiéndome quedado sin nada por gastarme lo que tengo y haberme gastado mi vida, no me amen más, sino que me amen menos. Porque esa es la contraparte de una mente natural, que no hay una respuesta al amor, al servicio. No hay una respuesta. Y en esto usted tiene que tener cuidado. Por ejemplo, muchas veces como padres tenemos una actitud muy responsable. Nuestros padres nos criaron de determinada manera, nos convertimos en padres responsables. Pero esa forma responsable de ser padres puede hacer que nos lleve a un punto de criar hijos irresponsables. Porque al ser responsables en la atención, en el desarrollo, en todo lo que tiene que ver con nuestros hijos solamente nos pueden mirar como aquellos que están haciendo lo que tienen que hacer, en lugar de aprender, en lugar de imitarnos. Y entonces surge una generación de hijos cómodos, de hijos que están esperando servir en lugar de ver el modelo de los padres que están sirviendo. Lo mismo también sucede como iglesia. Puede haber un liderazgo que sirve, puede haber un liderazgo entregado, dispuesto, sacrificado, y entonces la iglesia mira eso, pero no lo mira como algo de lo cual aprender y lo cual imitar, sino que simplemente como algo que hay que recibir, que hay que aceptar. Y entonces no hay un desarrollo personal. Pero yo creo que el punto aquí es este. Pablo entendió, Jesús murió por mí. Ahora yo estoy dispuesto también a morir por mis hermanos. Jesús lo dio todo, yo también estoy dispuesto a darlo todo. Lo que tengo está disponible en el momento que Dios me lo pida. Eso es lo que Pablo está diciendo en este segundo nivel. Tercer nivel, Hechos 21:13. El primer nivel es no estimar la vida con valor de una manera egoísta. El segundo nivel es estar dispuesto a gastarse sus posesiones y su vida por servir a otros. Y el tercer nivel es estar dispuesto a sufrir y aún a morir por el nombre. Pero a este nivel usted no va a llegar si no comienza por el primero, de no estimar su vida. Si anda ahí contemplándose, durmiendo más de lo adecuado, no hay un esfuerzo, no hay un compromiso, no hay una entrega con Dios, con el Señor. No, el tercer nivel son pocos los que van a alcanzarlo. Hechos 21:13. Pablo estaba despidiéndose de la iglesia. Pablo les da un mensaje y les dice que él sabe que tiene que ir a Roma y que ya no va a regresar. Pablo sabe que él va a morir. Entonces la gente comienza a llorar y le piden prácticamente que no se vaya. Y aquí viene la respuesta del apóstol Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿y qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el amor, por el nombre del Señor Jesús. El nivel más elevado, hermano. Pablo le dice: miren, yo ya pasé por primer grado, ya no valoro mi vida para mí. Ya me gradué de segundo grado. Lo que tengo, estoy dispuesto a gastármelo en mis hermanos, y mi vida estoy dispuesto a gastármela por el beneficio de ellos. Estoy ya en el tercer grado. Y en el tercer grado, en este nivel espiritual, yo estoy dispuesto no solamente a sufrir por el Señor, yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, estoy dispuesto a morir por Cristo. Y entonces vámonos con la confrontación hacia usted de una manera directa, que no está dispuesto a levantarse más temprano, que no está dispuesto a involucrarse en un ministerio, que no tiene tiempo para ir a evangelizar y compartir su fe, que no tiene tiempo para visitar a los hermanos desanimados y andar orando por los enfermos, que no tiene tiempo para comprometerse y ser fiel en un ministerio de atención de niños o de cualquier área dentro de la iglesia. Si no tiene tiempo
ni está dispuesto a dejar la cama una hora más temprano el domingo, no le voy a creer que esté dispuesto a morir, ni dispuesto a sufrir. Y probablemente la culpa de esto sea los predicadores modernos. Un estilo de vida de seguir a Jesús, a pesar de que Él enseñó que seguirlo cuesta, sino que se predicó un evangelio de bendiciones, de que Cristo es la solución a tus problemas. Se predicó un evangelio del favor de Dios. Estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. No es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces se ha predicado un evangelio donde muchos creyentes tienen lo que los gringos llaman zona de confort. Entonces usted tiene arreglada su agenda, tranquilo, al suave, pero usted no comparte su fe. Usted no está intercediendo por el reino. Bueno, ni siquiera ora por mí. Menos va a orar por los hermanos que tantas cosas malas le han hecho. Usted no está así como que dispuesto a que el reino hay que empujarlo. Bueno, un gran ejemplo. Ni siquiera está dispuesto a caminar un par de horas, proyectarse, enfocarse y gastarse las suelas de sus zapatos para que otras personas vengan a estudiar en el SEM cada vez que iniciamos un nuevo ciclo. Porque no tiene tiempo. Hoy sí voy con la planadora, hermanos. Agárrense. ¿Por qué? Porque hay una vida acomodada. Si hasta los oigo ahí con los pensamientos, agradecido debería estar, pastor, que 21 años de aguantarlo. ¿Usted a mí o yo a usted? ¿O el Señor a todos nosotros? A lo que yo quiero llevarlo es a una reflexión. Comencé diciéndole esta mañana que según la palabra de Dios, para ser salvo hay que confesar a Jesús como Señor. No como Salvador, como Señor, lo cual significa caminar en obediencia. Jesús dijo que había que nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo no entrará en el reino. Jesús habló acerca de guardar los mandamientos, de hacer discípulos y enseñarles que guarden las cosas que les he mandado. Hay que vivir en obediencia a la palabra. Pero también el apóstol Pablo toca el asunto de no retrocederse, no volver atrás. Si alguien quiere ser salvo, tiene que creer en Jesús, tiene que nacer de nuevo, tiene que perseverar en la fe, no tiene que volver atrás. Pero Jesús pone la cereza en el pastel y dice, si alguien quiere ser salvo, va a tener que estar dispuesto a perder su vida. Y aquí es donde la mayoría de nosotros quedamos descalificados. Porque no estamos dispuestos a sufrir. No estamos dispuestos menos a morir, porque ese evangelio no nos fue predicado. Nos predicaron el evangelio de que si usted ora, Dios va a hacer milagros, ya va a ver. Dios le va a traer a su esposo, ya va a ver. Dios se lo va a traer, mentira. Dios le va a arreglar todos sus problemas. No, otros problemas le vienen por causa de la palabra. Persecución viene por causa de la palabra. Entonces el evangelio no fue presentado correctamente. El verdadero evangelio es el que predicó Jesús. Y Jesús dijo que había que tomar la cruz. Y Él dijo que había que perder la vida si la queríamos salvar. Pablo le entendió. Entonces el apóstol Pablo se vuelve en nuestro modelo. Él dice, primer nivel de entrega es no valorar su vida para sus propios éxitos, para sus propias metas, sino poner su vida en las manos de Dios. Segundo nivel, estar dispuesto a gastar lo que usted tiene y a gastarse usted mismo, si con esto puede ser de bendición para otras personas. Si con esto usted puede ser un instrumento en la mano de Dios. Gastar lo que usted tiene, sus finanzas, sus recursos, su vida. Y el tercer elemento, estar dispuesto a sufrir. El apóstol Pedro escribe, no, hombre, dice que ninguno de ustedes sufra por malhechor, ni por ser un ladrón, ni por ser un entrometido. No, que nadie de ustedes sufra por esas cosas. Que si alguien va a sufrir, que sufra como cristiano. Porque esto es agradable y esto es aprobado delante de Dios. Y hay una bendición y una recompensa. Pero muchas veces, hermano, nuestro sufrimiento no está conectado ni con el evangelio, ni con seguir a Cristo, sino con nuestras malas decisiones. Está conectado con nuestras inclinaciones carnales. Está conectado con acciones que ejecutamos
fuera de la voluntad y de la guianza de Dios, donde Dios no nos respalda, pero no está conectado con lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Estaría usted dispuesto a levantarse a las 5 de la mañana el domingo, que es el único día santo y sagrado que usted tiene para descansar, para involucrarse en el ministerio? ¿Estaría usted dispuesto el domingo en la tarde a ocupar un par de horas para ir a buscar a la gente, a hablarle de Cristo, evangelizarlo, visitar a los desanimados? Ahí entra el asunto. Estoy dispuesto a usar mi vida, estoy dispuesto a usar mi tiempo, estoy dispuesto a usar mis recursos, estoy dispuesto aún a morirme. Ahí es el punto más elevado, el cual el apóstol Pablo entendió por las palabras del Señor Jesucristo. La Biblia está llena de ejemplos de gente que expuso su vida. Ahora el asunto es, y la conclusión sería esta mañana: examine su vida. Si Jesús dividió en dos grupos a la gente, a los seres humanos, los que queriendo salvar la vida, disfrutarla, terminan perdiéndola, y los que gastándose la vida, desperdiciando su tiempo en congregarse, sirviendo en el ministerio, apoyando con sus finanzas, sus oraciones, sus habilidades, su tiempo, al final la hallan. Usted tiene que examinarse y ver en qué grupo usted está. De lo que están guardando su vida porque le encuentran un propósito personal, o de lo que están gastándose la vida. Y yo puedo asegurarle algo, que aquellos que están dispuestos a gastarse la vida por el Señor, Dios les da más vida. Los que usan sus fuerzas para servir a otros, Dios les aumenta las fuerzas. Los que ocupan sus recursos para poder bendecir a la gente en el reino, Dios les continúa proveyendo más recursos. Pero ¿cuánta gente está sobreviviendo en el mundo gastándose por tener un sueldo más o menos, por vivir ahí más o menos libres de deudas, afanados, trabajando, gastándose, enfermándose, y al final no se logra nada? ¿No es una gran cosa? Entonces yo veo que vale la pena imitar el ejemplo del apóstol Pablo. Estar dispuestos a gastarnos donde sabemos que habrán beneficios. Le dije, la Biblia está llena de ejemplos. Gente que expuso su vida. Y yo no lo estoy llamando esta mañana, ni siquiera, fíjese, que tome esa decisión porque está bien elevada. Comencemos más atrás. No lo estoy llamando a que tome una decisión de que usted se va a partir de ahora plantar en que usted se muere por Jesús. No, antes de eso tiene que pasar por el punto gastarse lo que tiene y gastar su vida, su tiempo, sus habilidades en otros. Pero antes de eso tiene que entrar por el punto de que usted ya no valore su vida de una manera egoísta, sino: Señor, usa mi vida, mi tiempo, para tu gloria, para tu honra. Úsame como un canal de bendición. Ahora, que al final podemos llegar a ese punto de estar dispuestos a gastarnos lo que tenemos y lo que somos. Creo que nos toca a nosotros ya como ministros. Y llegar al punto de morir por causa de Cristo. Le ha pasado a todos los mártires. Podemos animarnos hacia esto viendo que en la Biblia hay varios ejemplos sobre esto. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 3: salúdenme a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Yo cuando esté grande voy a escribir cartas también así, y desde lejos les voy a mandar a decir: salúdenme ahí al hermano fulano, y salúdenme, ahí va a aparecer su nombre, oye, y salúdenme a la hermana fulana y al hermano fulano. Pero no sé si voy a poder decir lo siguiente: mire, que expusieron su vida por mí.
Pablo está diciendo, ellos se arriesgaron por mí. Mire qué tremendo, hermano. Jesús muere por Pablo. Pablo está dispuesto a morir y a gastarse por los creyentes. Y Pablo encuentra gente que está dispuesta a morir por él. Mire cómo es Dios de maravilloso. Porque Dios siempre va a obrar de acuerdo a la siembra, de acuerdo a lo que estamos sembrando. Pablo estaba dispuesto a morir. Y entonces encontró gente que estaba dispuesta a morir por él. Claramente lo dice la palabra. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Voy a decirlo de esta manera. Doy gracias a Dios por mis colaboradores. Ahí van los nombres. Un montón de nombres que han estado conmigo, me han apoyado, me han sostenido económicamente. Y no solo yo le doy las gracias, sino todas las iglesias en las que he predicado por sostenerme. Pero no llegamos al punto de que han expuesto su vida por mí, ¿verdad? No me han dado sangre, no me han dado un riñón, nada de donaciones, de órganos. No han llegado al punto de dar su vida por mí. Pero Pablo pudo experimentar esto, porque él sí estaba en ese nivel. Y no solamente fueron ellos. Filipenses, capítulo 2, verso 25. Yo quisiera que sea un Epafrodito aquí. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Mire, no quisiera usted que en mis cartas aparezca su nombre ahí. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Mensajero suyo, ministrador de mis necesidades, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en el servicio de ustedes por mí. Pablo está diciendo, bendigo a Epafrodito, porque Epafrodito estuvo próximo a la muerte. No sé qué es lo que hizo Epafrodito. Habría que buscar en la historia. Pero mientras usted busque en la historia, yo voy a buscar a un Epafrodito en el CCF. O aunque sea una Epafrodita. Pero el punto es que Pablo está diciendo que al final en su ministerio él pudo experimentar que la gracia de Dios se mostró en que hubo gente que entendió el mensaje, en que hubo gente que imitó su ejemplo. Y así como él estaba dispuesto no solamente a sufrir por Cristo, sino a morir por el Señor, hubo gente que estuvo dispuesta a morir por él. Yo quiero que usted se levante a otro nivel esta mañana, que ya no solamente piense en dar su vida por sus hijos, porque en la palabra está escrito que si amamos a los que nos aman, no es gran cosa. Dice la palabra que si usted saluda a los que le saludan, eso no es gran cosa. Pero cuando nuestro nivel de amor se levanta al nivel de gastarse por los extraños, gastar sus finanzas por gente que no es de su sangre ni es su familia, ese es otro nivel de amor. Y cuando ese nivel de amor se eleva al punto de gastar su vida y morirse por otro, hay que estar loco espiritualmente para hacerlo. Y a mí me decía un hermano recientemente varios pastores, por causa de mi situación con la garganta, pero es que pastor, párele. Y entonces yo les decía, no, es que el médico me ha dicho que un mes sin hablar, pero ¿a dónde me voy yo un mes solo a pescar? ¿A dónde? ¿A dónde me iré de su presencia? Y entonces me decía, no, pues sí, pero usted tiene que parar, tiene que detenerse. Y yo le dije bien espiritualmente, me estoy gastando por amor a mis hermanos y me seguiré gastando. Pero el asunto es que mientras más nos gastamos, más vida nos da Dios, hermano, porque para Dios son semillas que se siembran. Así que Pablo tenía a Priscila, Aquila y Epafrodito. Y también en Jueces capítulo 9 verso 17, algo que se aplica a la mayor parte de líderes, de caudillos de Israel,
a la mayor parte de jueces, hablando acerca de Gedeón, el hijo de él, reclamándole al pueblo, le dice claramente esto: porque mi papá peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián. O sea, todos los caudillos, hermano, todos los líderes que Israel tuvo, expusieron su vida. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. Y el hijo de Gedeón le reclama al pueblo, porque han mandado a matar a los hijos de Gedeón. Entonces, en la Biblia hay ejemplos. Gente que estuvo dispuesta a morir por Cristo. Gente que estuvo dispuesta a morirse por el reino. Gente que estuvo dispuesta a dar su vida por el evangelio. Yo, entendiendo que tenemos que ir poquito a poco, no lo llamo esta mañana a que ya dé su vida, ni por mí, ni por el evangelio, ni por Cristo. Lo llamo a que tome la decisión de obedecer las palabras de Jesús. Renuncie a lo que posee, tome su cruz, menosprecie su vida y esté dispuesto a gastarse lo suyo y a gastarse usted mismo en las manos de Dios. Dejémoslo de morirse para otro capítulo. Pero ahora hablemos de que usted sale de aquí con una mente renovada. Jesús dice que tengo que gastar mi vida por Él. Jesús dice que tengo que estar dispuesto a gastar lo que tengo para poder invertirlo en el reino, para poder apoyar la obra, para poder ser de bendición, llevar sanidad, llevar salvación, llevar esperanza, llevar consuelo a la vida de otras personas. Cuando usted ponga su vida en las manos de Dios, va a descubrir que usted puede ser muy útil, pero usted ha estado sin fruto porque ha estado afanado por esta vida y no se ha enfocado en la vida eterna. Último ejemplo de exponer la vida: Esther. Mardoqueo se dio cuenta de que había todo un plan arreglado por Amán para matar a los judíos el 13 de marzo. Y Mardoqueo le manda a decir a Esther: mira, le dice, anda a pedirle al rey misericordia. Y Esther le dice: yo no puedo entrar delante del rey porque hay una ley y tú la conoces. Nadie entra delante del rey si no ha sido invitado. Paréntesis: usted puede ir delante del rey a cada momento. Cierro el paréntesis. Y Esther le dice: una sola ley hay, que nadie puede entrar delante del rey si no lo ha invitado, porque tiene que morir. Y el rey no me ha invitado en estos 30 días. La única forma en que yo pueda no morir es que el rey extienda su cetro de oro hacia mí. Y entonces Esther está diciéndole: yo no voy a entrar porque el rey no me ha invitado, y si entro estoy exponiendo mi vida. Y Mardoqueo le dice: mira, le dice, de todas maneras el 13 de marzo te morís, le dice, porque adentro del palacio o afuera del palacio el 13 de marzo todos los judíos, mira, le dijo. Y ahí es donde viene aquella frase donde sale el canto, ¿verdad? Para esta hora he llegado, porque Mardoqueo le dice: quizá para esta hora es que Dios te metió en el palacio, pero ahora vas a tener que exponer tu vida para salvar la vida de todos los judíos. Quizá usted no tenga que exponer la vida por una gran cantidad de personas. Quizás sea por un hermano en la iglesia al que usted va a sostener, al que usted va a apoyar, al que usted va a levantar. Continuando con la historia, Esther le dice a Mardoqueo: bueno, entonces hagamos algo. Oren y ayunen por mí, y yo voy a orar y voy a ayunar para que cuando entre delante del rey yo halle gracia y no muera. Pero la mujer sabía que estaba tratando con inconversos, así que si entraba delante del rey y el rey la veía, le tocaba muerte. Pero la mujer estuvo dispuesta a exponer su vida. Hermanos, ese es el nivel más elevado
de vivir para Cristo. Lo invito a que comencemos en el nivel 1 y el nivel 2 a partir de ahora. Vivir en el nivel de que usted ya no vive para usted, sus metas, sus propósitos, sus sueños. No, entréguele su vida al Señor verdaderamente y que Él use su vida para su gloria y para su honra. Si ya está en ese nivel, trate de subir esta mañana. Es una decisión, y de hacer lo que el apóstol Pablo: con el mayor placer me gastaré lo mío. Aquí está, lo voy a soltar, lo voy a entregar, lo voy a dar conforme a la guianza del dueño, del Señor, del amo. Lo que tengo está en sus manos y está disponible para su pueblo. Me voy a gastar lo que tengo y me voy a gastar a mí mismo. Recuerdo cuando fuimos a Nicaragua, creo que fue una de las últimas veces. Por cierto, aquí está el pastor Adalberto con nosotros. Recuerdo cuando fuimos a Nicaragua y tuvimos que pagar en la aduana impuestos por las donaciones que llevábamos a la iglesia. No solamente ustedes habían provisto las donaciones, sino que tuvimos que pagar impuestos. Pero aparte de eso, el camino había estado tremendo, largo. Nos tardamos un par de horas en la aduana para hacer el trámite, y fue la ocasión en que yo regresé mal, porque el nervio ciático estaba comprimido, y yo allá en Nicaragua, durmiendo en el suelo, yo no podía ni ponerme en pie. Gustavo y Gerardo me levantaban. Tan cipote yo, ya soy abuelo, y no podía levantarme yo solito. Así que Gustavo, aquí. Y Gustavo me levantaba. Y Gerardo. Porque una cosa pero terrible. Podíamos habernos olvidado del viaje. Podíamos ya no haber continuado con la misión. Podíamos haber abortado la misión. Podíamos habernos regresado, llegar, dar la vuelta. Pero estuvimos allí, hicimos lo que teníamos que hacer, predicamos la palabra, compartimos con los pastores, y al final uno de los pastores se acerca y me dice: pastor, me dice, yo quiero darle las gracias a Dios, me dice, por su vida, porque al verlo a usted y todo lo que ha pasado, yo veo que Dios nos ama, me dice, porque enviarlo a usted, me dice, que ni somos de la misma misión, no somos una iglesia que esté conectada con ustedes, sino excepto por los viajes que han hecho, que nos hemos conocido, pero no hay un compromiso. Pero ni la gente de nuestra misión nos trae la ayuda que ustedes nos traen. Y ustedes vienen, manejan ese montón de horas, gastan la gasolina, traen su comida, y todavía lo veo a usted enfermo, me dice, y haciendo eso por bendecirnos. Casi llorando el pastor me decía: yo le doy la gloria a Dios, me dice, porque Dios a través de ustedes nos muestra que nos ama. Y a usted le puedo decir, me dice, de veras que yo creo que nos ama, porque nadie va a hacer eso solo por venir aquí si ustedes no reciben dinero de nosotros. Porque es al revés, nosotros le llevábamos ofrenda a los pastores. Eso es el evangelio. Cuando usted está dispuesto a dar, y Dios le sigue dando, y sigue dando, y Dios le sigue dando, y usted sigue dando, y Dios le sigue dando, y entonces se convierte en una realidad lo que el apóstol Pablo dice: como moribundos, pero dando vida; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo; como desconocidos, pero bien conocidos. Le reto esta mañana: cambie su enfoque sobre el evangelio. Es más que haber levantado su mano y aceptar a Cristo. Es más que venir a la iglesia de vez en cuando y a la hora que quiere. Es más que aportar unas ofrendas de vez en cuando. Es más que obedecer la palabra. Es compromiso, es entrega, es sacrificio, es permanencia, es disposición a perder la vida si fuera. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero